Está reservado en Secretaría el proyecto de ley 8392, reedición del libro Las Memorias de Ferré, padre del federalismo argentino, y su incorporación a la plataforma digital del Ministerio de Educación de la provincia para ser utilizado como material didáctico en los distintos niveles educativos. Tiene la palabra el senador Brear. Muy brevemente, presidente. Esta fue una iniciativa que ya habíamos hecho durante la gestión del gobernador Gustavo Valdés. Logramos hacer una reedición del libro Las Memorias de Pedro Ferré, que fueron publicadas por la familia 100 años después de su muerte, recién en el siglo XX, ¿no? Y realmente es un libro que cuando uno lee, deja un mensaje muy presente. Es decir, es un libro del siglo XIX, cuando estábamos construyendo la República Argentina, lo que va a ser la República Argentina, anteriormente primero Virreinato del Río de la Plata, Confederación. Y realmente nos encontramos que tiene unos debates muy ricos entre el brigadier Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, y el brigadier Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado de Relaciones Exteriores, donde se produce un debate espectacular sobre cómo se armaba la República Argentina y la discusión federal que en ese momento se dio, desde la libre navegación y la concentración que quería hacer Rosa, desde la aduana y la distribución fiscal y el monopolio que nos imponía Buenos Aires a todas las provincias y no nos permitía la navegación interior para hacer comercio, y fundamentalmente todos los temas que hoy estamos discutiendo en la Argentina. Nos encontramos que ese fue un gran debate, y el debate se produjo a través de dos asesores que tenía tanto Rosas como tenía Pedro Ferré. Uno era De Angeli, el italiano, que representaba a Rosas, y nosotros teníamos García, que era un experto en la experiencia y salió en todos los diarios del país de esa época. Esa memoria de Pedro Ferré nos muestra a un hombre que trabajó en épocas muy difíciles y produjo lo que se llama la institucionalidad de Corrientes, porque la primera constitución provincial que se dio en el país fue Santa Fe en 1819, y la segunda constitución del país es la de 1821, donde ya aparecemos como provincia independiente. Tenemos que recordar que nosotros fuimos anexada por Entre Ríos con Ramírez, se formó la República Entrerriana, y recién logramos en 1821 normalizar Corrientes. Muere Ramírez, salen todos los delegados de Ramírez de Corrientes, y donde se trató de armar una cosa rara, la República Entrerriana era casi un país, porque en esto tenemos que decir, presidente, que los poderes hegemónicos mundiales también actuaban en ese momento, y eran los ingleses. Y así como los ingleses ayudaron a independizar al al Uruguay, para internacionalizar el río Uruguay, y querían armar una república, un país, para internacionalizar el río Paraná. Esta era la idea de desmembrar de la Confederación la República Entrerriana, que duró muy poco tiempo, pero que tuvo un rol estratégico, porque rápidamente, antes de analizar Pedro Ferré, van a ver, en todos los libros de historia se habla de la anarquía de la nación argentina en 1820 en la batalla de Cepeda. Y ustedes saben que es un problema cultural. No era la anarquía argentina ni la nación argentina que tuvo anarquía. La anarquía era de la provincia de Buenos Aires, que perdió una guerra que le invadió Ramírez juntamente con Estanislao López y distintas provincias. Se le ganó una batalla y se llevaron los caballos a la Columna de Mayo, y ahí cae por primera vez lo que se llama el sistema porteño. Se rompió el sistema político que daba organización supuestamente con la doctrina de la hermana mayor Buenos Aires, que actuando con representación sin mandato iba armando esto que nosotros estábamos construyendo. Y el segundo sistema político que cae en el sistema es el mismo Ramírez, paradójicamente, rompe el otro sistema que enfrentaba a Buenos Aires, que era el sistema artiguista, del cual Corrientes formaba parte del sistema artiguista en el esquema, porque queríamos descentralizarnos de Buenos Aires. Los dos sistemas políticos cayeron,
Y ahí sí hay un debate en la Argentina. Cuando uno vio la presentación del libro el otro día de Estanislao López en la Feria del Libro que presenta el gobernador Puyaro, vamos a ver que Estanislao López actuó muy seriamente, le dicen la provincia invencible, el líder invencible, trabajó muy bien en defensa de Santa Fe, pero le faltó lo que se llama la arquitectura nacional, la propuesta nacional de cómo armamos este federalismo. Y en eso el mérito de Pedro Ferré, y lo dice muy bien el libro de Charamonte, el historiador, en Mercaderes del Litoral, un libro muy interesante que fue reeditado nuevamente por la Universidad del Nordeste, dice que el primer proyecto económico de la Argentina lo dio Pedro Ferré. Porque Pedro Ferré, la discusión que tiene con Rosas, es que nos iban a destruir las industrias de las provincias con la apertura indiscriminada. Fíjese usted lo que estamos discutiendo hoy, la apertura indiscriminada y la importación inglesa que había llegado a una alta capacidad. Recuerden ustedes que ya estaban en la industrialización manchesteriana, ya estaba Adam Smith, que escribió en 1776 La riqueza de las naciones, tenía un poder poderoso y realmente obligaba a los distintos países que todavía eran vulnerables a bajar su frontera para poder entrar sus productos. Ellos decían, los ingleses, ya no son necesarios los ejércitos, con el libro de Adam Smith, los comerciantes de atrás, podemos invadir cualquier país. Entonces, la discusión de Pedro Ferré era esa: ¿cómo hacemos para que no nos maten las industrias incipientes? ¿Cómo hacemos para no entregar lana sucia y que los ponchos vengan de Inglaterra? Digo, el ejemplo de la División Internacional del Trabajo. Y realmente, entonces, ese debate fue muy importante y Pedro Ferré lo estableció muy claramente, cómo se construye un país. Y si ustedes ven el debate ideológico, podríamos poner tres autores que estamos escribiendo ahora. Uno es Adam Smith, que cumplió 250 años, escribió el libro en 1776. Otro, von List, que es posterior, pero es el neoproteccionismo, sirvió para beneficiar y armar a Alemania, que era un país tardío. Dijo, yo no me voy a armar un país con Adam Smith, porque si salgo a competir cuando estoy mal, me ganan los ingleses y me destruyen las industrias. Primero armo mi país y una vez que arme mis industrias salgo a competir. Es decir, a Adam Smith los alemanes le dieron recreo hasta que se desarrollaron. Y Keynes, que está en discusión, ¿cuál es el rol? Lo que tenemos que decir que Keynes tiene que actuar cuando hay crisis, como bombero, porque resuelve crisis cuando se ataca una economía. Entonces, todos son importantes, pero hay que saber el momento en que hay que hacer. Y Pedro Ferré fue muy inteligente y propuso que las industrias había que defender en ese momento, y yo creo que este es el mérito de él y es el debate actual que hoy estamos teniendo en la Argentina. Si tenemos una importación indiscriminada, si subsidiamos la mano de obra extranjera, si tenemos una verdadera integración, si tenemos una política sectorial que definimos sectores. Bueno, y este es el mensaje que nos deja Pedro Ferré y me parece que vale la pena reeditar, trabajar sobre esto. Tiene el prólogo del ex gobernador de Corrientes y ahora le pediríamos al nuevo gobernador que haga el prólogo, porque esto va a ser presentado en su momento a nivel nacional y él... Exactamente, y si usted, acá me aportan una idea que es fundamental. Pedro Ferré ya discutió, cuando la libre navegación, discutió el tema de la hidrovía. Porque hoy estamos discutiendo el tema de la hidrovía, porque la hidrovía, en la forma que se está manejando y que se venía manejando, es decir, no solo un error de este gobierno, es un error de gobiernos anteriores. La hidrovía se concesionó en el año 1995. Vencieron a los 8 años y de ahí se viene prorrogando. Silenciosamente, nadie discute. Es como un acuerdo de bipartidismo. Tenemos que hacer la autocrítica en la Argentina. El bipartidismo nacional jugó muy mal con este tema porque permitió convertir a la hidrovía, que es estratégico para el desarrollo. Sale el 90% de la producción argentina, sale con 6.000 barcos por año, que produce más o menos 7.000 millones de dólares de flete, 350 millones de peaje, y nos encontramos que la Argentina presta gratuitamente su río, su red troncal, diríamos, de autopista del agua, gratuitamente, sin entender por qué tenemos un beneficio estratégico que no lo sabemos utilizar y casi hipnotizado, como las abejas cuando le agarra el apicultor y le tira humo y le saca la miel.
así nos hacen a los argentinos muchas veces en distintos rubros, y Pedro Ferrer esto denunció. Por eso nosotros tenemos una pequeña discusión estratégica que quiero introducir rápidamente. Cuando se festeja la soberanía argentina el 20 de noviembre, a raíz de que San Martín le da el sable y todo a Rosa, tenemos que decir que hay una contradicción, porque en el fondo los franceses y los ingleses, cuando invaden la Argentina y en San Pedro ponen las cadenas, era para abrir el río para que todos podamos navegar y comerciar como Corrientes y también las otras provincias. Y entonces es muy difícil festejar esas cosas, porque era lo que nosotros veníamos luchando, independientemente de lo que hacían los franceses y los ingleses, que buscábamos la libertad de la navegación, que logramos con la Constitución, porque si no había un monopolio absurdo del rosismo en Buenos Aires. Yo a veces cuando era chico tenía una tendencia a defender el valor nacional de Rosa, y cuando lo leí a Pedro Ferrer me quedó claro que Rosa fue perjudicial para las provincias. Por eso queremos esta revisión. Senador Valdés tiene la palabra.